Hola, bienvenido a mi video. Te habla el profesor Arturo Fariñas y en esta oportunidad quiero hablarte de la pronunciación de los pasados simples regulares en inglés. Como pues, ya has escuchado de años anteriores, en inglés los verbos regulares son aquellos que hacen su forma pasada con la partícula ed o agregándole la partícula ed a la forma base del verbo o a la raíz del verbo, como también se le llama. En esta oportunidad quiero hablarte un poquito de la primera regla de pronunciación de estos verbos regulares, la cual corresponde a las consonantes sordas. ¿Qué significa que el sonido sea sordo? Significa que las cuerdas vocales no intervienen en la ejecución de ese sonido. Como puedes ver, aquí tenemos 4 sonidos o 4 fonemas que corresponden a los sonidos s, k, sh, ch. Como puedes apreciar, estos sonidos se ejecutan sin que las cuerdas vocales intervengan, es decir, no vocalizas nada al momento de ejecutar esos sonidos. Puedes comprobar esto colocándote la mano en el cuello y ejecutando el sonido. Te darás cuenta de que las cuerdas vocales no vibran. Luego de esto quiero decirte que tenemos por aquí 4 verbos que tienen como sonido final precisamente estos sonidos o estos fonemas que corresponden a consonantes sordas. Tenemos al verbo miss, extrañar, el verbo work, trabajar, el verbo finish, terminar, y el verbo watch, observar. ¿Qué ocurre en pasado simple? Pues como ya sabes, todos terminan en ed, pero la pronunciación en este caso es con la consonante o con el sonido consonántico t, que corresponde con la t inglesa. Este sonido, esta T, es diferente a la T de nosotros en castellano porque se ejecuta colocando la punta de la lengua de lo que es el paladar o el cielo de la boca y luego haciendo como una mini explosión. Luego de esto, te darás cuenta entonces que la pronunciación de estos sonidos en pasado no corresponde entonces a la terminación ed, es decir, no se va a pronunciar missed, sino que se va a pronunciar missed, missed. En el caso de work, entonces el pasado simple es con ed, pero se pronuncia worked, worked. En el caso de finish, igualmente pues se coloca la ed en el verbo, pero se pronuncia finished, finished. Y en el caso del verbo watch, igualmente se coloca la ed por ser un verbo regular, pero se pronuncia watched, watched. Muy bien. La regla número 2, cuando el pasado simple o cuando el verbo tiene como sonido final a una consonante sonora. Las consonantes sonoras, como vemos aquí, son aquellas consonantes en donde las cuerdas vocales sí intervienen en su producción. Entonces, estos sonidos que están aquí, el sonido v, el sonido r y el sonido n, igualmente cuando el verbo termina en alguna vocal, pues son sonidos en donde las cuerdas vocales sí intervienen. Tenemos entonces aquí verbos como el verbo live, vivir, el verbo die, morir, el verbo remember, recordar, y el verbo clean, limpiar. Como puedes apreciar, estos 4 verbos tienen como sonido final, no letra, sonido final, a una consonante sonora. Live, live, die, die, remember, remember, clean, clean. Como te pudiste dar cuenta, los sonidos finales corresponden a consonantes sonoras. ¿Qué ocurre entonces con el pasado simple? El pasado simple se va a hacer con ed igualmente, pero se va a pronunciar con el sonido d, que es este que tenemos aquí. Este sonido corresponde con la d inglesa y es distinto de la d de nosotros en castellano. Este sonido se produce de la misma forma que se produce el sonido anterior, el sonido t. Sin embargo, la diferencia más notoria
es que aquí sí se ejecuta o sí se intervienen las cuerdas vocales al momento de producir el sonido. En el primer caso era t, t, que corresponde al sonido de la T, pero aquí es d, d, d. Te das cuenta entonces que aquí las cuerdas vocales sí intervienen. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que trae esto como consecuencia que el pasado simple, por ejemplo, del verbo live, se haga con ed, pero se va a pronunciar lived, lived. El pasado simple del verbo die se va a hacer con ed, pero se va a pronunciar died, died. El pasado simple del verbo remember se va a colocar igualmente la ed, pero se va a pronunciar remembered, remembered. Y el pasado del verbo clean se va a hacer igualmente con ed, pero se va a pronunciar cleaned, cleaned. ¿De acuerdo? Voy con la tercera regla entonces. La tercera regla corresponde a cuando el sonido final del verbo es cualquiera de los dos sonidos que vimos anteriormente, o sea, el sonido t o el sonido d. En este caso sí se va a pronunciar la sílaba completa. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del verbo visit, cuyo sonido final es el sonido t que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, el pasado simple, como ya corresponde, se va a hacer con ed, y aquí sí se va a pronunciar la sílaba completa, visited, visited. Lo mismo va a ocurrir con el caso del verbo need, cuyo sonido final es el sonido d, d. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues se va a colocar el ed y aquí sí se va a pronunciar con la sílaba completa, es decir, needed, needed. Como puedes ver, pues son reglas muy fáciles, muy sencillas de manejar. Espero que las uses, que te las aprendas y espero que el video haya sido de tu agrado. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Gracias por tu atención.